El canibalismo, la práctica de consumir la carne de seres de la misma especie, ha sido un fenómeno recurrente en diversas culturas y momentos a lo largo de la historia humana. Aunque generalmente es considerado tabú en la mayoría de las sociedades, ha existido en contextos variados, desde prácticas rituales y religiosas hasta situaciones extremas de supervivencia. El canibalismo ha sido objeto de estudio en campos como la antropología y la arqueología, ya que puede proporcionar información valiosa sobre las costumbres, creencias y circunstancias sociales de diferentes grupos humanos en diferentes épocas. A pesar de su naturaleza controvertida, el canibalismo ofrece una perspectiva única sobre la complejidad de la historia y la diversidad cultural en el desarrollo de la humanidad. A continuación, entraremos al primer nivel del iceberg del canibalismo. El hombre de 28 años, Richard Apaya, de Abesimengana, ha sido acusado de atraer y matar a 3 niños, manteniendo sus cuerpos mutilados en su nevera en un acto atroz que recuerda al canibalismo. Apaya era amigo de las víctimas, cocinaba para ellas y les mostraba afecto para atraerlas antes de asesinarlas. Este espantoso descubrimiento ha conmocionado a la comunidad y ha llevado a la detención de 2 personas adicionales para su interrogatorio. Las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre estos horrendos asesinatos y el canibalismo parece ser un elemento clave en este caso. Hamilton Howard, también conocido como solamente Albert Fish, fue un asesino en serie, violador, abusador de niños y caníbal estadounidense que cometió al menos 3 asesinatos de niños entre 1924 y 1928. También tuvo varios apodos, como el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria y el vampiro de Brooklyn. Aunque se le relacionó con al menos 10 asesinatos, solo confesó 3, y también admitió haber apuñalado a otras 2 personas. Fish se jactaba de haber tenido hijos en cada estado de EU y afirmaba haber tenido alrededor de 100 víctimas, aunque no está claro si se refería a violaciones o canibalismo, y la veracidad de estas afirmaciones es incierta. Fue arrestado en 1934, juzgado y condenado por el secuestro y asesinato de Grace Bad. Finalmente, fue ejecutado en la silla eléctrica en 1936 a la edad de 65 años. Su historia es un espeluznante ejemplo de un asesino en serie y depredador sexual. Sumanto, conocido como el caníbal, fue condenado a 5 años de prisión en Indonesia, por robo agravado. La sentencia se basó en pruebas como testimonios de testigos y fotos que demostraron que Sumanto había robado el cadáver de una mujer de 80 años y lo había consumido. La conducta de Sumanto causó alarma en la comunidad y fue considerada una falta de respeto a las normas religiosas y éticas. Sumanto planea apelar la sentencia. Previamente, había rechazado una solicitud de 6 años de prisión argumentando que el cadáver era desechos humanos arrojados por su dueño. Levi Boone Helm, conocido como el caníbal de Kentucky, fue un montañero y pistolero del viejo oeste estadounidense que ganó su apodo por su tendencia a consumir carne humana en situaciones de supervivencia y, a veces, incluso asesinando a personas para alimentarse de ellas. A lo largo de su vida, Helm cometió numerosos asesinatos y actos violentos, lo que lo llevó a un oscuro camino de crímenes y canibalismo. Helm nació en Kentucky y luego se trasladó a Missouri. Desde joven, mostró desprecio por la autoridad y participó en actividades violentas. Tras casarse y tener una hija, su vida se vio marcada por el abuso de alcohol y la violencia doméstica, lo que llevó a su divorcio. Posteriormente, Helm se dirigió a California en busca de oro, pero su comportamiento violento y sus asesinatos lo llevaron a huir y cometer más crímenes en varios lugares de Estados Unidos. Durante su viaje hacia California, Helm asesinó a su propio primo y continuó matando a otros en diferentes situaciones. En ocasiones, consumió partes de sus víctimas para sobrevivir. Su vida estuvo llena de violencia y crímenes,
incluyendo robos y asesinatos. Fue arrestado en varias ocasiones, pero logró evadir la justicia en algunas ocasiones mediante sobornos y artimañas. Finalmente, Helm se unió a una banda de criminales liderada por Henry Plummer, pero fueron capturados por los vigilantes de Montana. En su juicio secreto, Helm acusó falsamente a un amigo suyo de crímenes que él mismo había cometido. Fue ahorcado en público junto con otros miembros de la banda. La expedición de Franklin fue un viaje de exploración ártica británica liderado por el capitán Sir John Franklin en 1845. Trágicamente, la expedición se vio marcada por el canibalismo después de que los dos barcos y su tripulación quedaran atrapados en el hielo cerca de la isla King William. Después de más de un año, los barcos fueron abandonados y varios hombres, incluyendo a Franklin, fallecieron. Los supervivientes, liderados por Francis Croucher y James Fitzjames, se presume que recurrirían al canibalismo en su lucha por sobrevivir. Aunque se realizaron búsquedas posteriores, los horrores de la expedición continuaron siendo descubiertos, incluyendo pruebas que respaldan las acusaciones de canibalismo. A medida que pasó el tiempo, se reveló que la hipotermia, la inanición y diversas enfermedades fueron las principales causas de muerte. A pesar de su trágico final, la expedición de Franklin contribuyó al conocimiento de la región del Paso del Noroeste. Kuru es un trastorno neurodegenerativo raro, incurable y fatal que solía ser común entre el pueblo Ford de Papúa Nueva Guinea. Kuru es una forma de encefalopatía espongiforme transmisible causada por la transmisión de proteínas anormalmente plegadas, lo que lleva a síntomas como temblores y pérdida de coordinación debido a la neurodegeneración. El término Kuru proviene de la palabra Fourcuria o guria, debido a los temblores corporales que son un síntoma clásico de la enfermedad. Kuru en sí significa temblor. También se le conoce como la enfermedad de la risa debido a los estallidos patológicos de risa que son un síntoma de la enfermedad. Ahora se acepta ampliamente que el Kuru se transmitió entre miembros de la tribu Ford de Papúa Nueva Guinea a través del canibalismo funerario. Los familiares fallecidos solían ser cocinados y consumidos, lo que se pensaba que ayudaba a liberar el espíritu de los muertos. Las mujeres y los niños generalmente consumían el cerebro, el órgano en el que los prions infecciosos estaban más concentrados, lo que permitía la transmisión del Kuru. Por lo tanto, la enfermedad era más prevalente entre mujeres y niños. Aunque el pueblo Ford dejó de consumir carne humana a principios de la década de 1960, cuando se especuló por primera vez que se transmitía mediante el endocanibalismo, la enfermedad persistió debido al largo periodo de incubación del Kuru, que podía variar desde 10 hasta más de 50 años. La epidemia finalmente disminuyó bruscamente después de medio siglo, de 200 muertes por año en 1957 a ninguna muerte al menos desde 2010, con fuentes que discrepan sobre si la última víctima conocida de Kuru murió en 2005 o 2009. Edward Gein, también conocido como el carnicero de Plainfield o el demonio de Plainfield, fue un asesino y ladrón de cadáveres estadounidense. Los crímenes de Gein, cometidos alrededor de su ciudad natal, Plainfield, Wisconsin, se hicieron ampliamente conocidos en 1957 después de que las autoridades descubrieran que había exhumado cadáveres de cementerios locales y confeccionado trofeos y recuerdos con sus huesos y piel. Gein también confesó haber asesinado a 2 mujeres, a Mary Hogan, propietaria de una taberna, en 1954, y a Venice Werdan, propietaria de una ferretería, en 1957. Inicialmente, Gein fue considerado mentalmente incapacitado para ser juzgado y fue recluido en una instalación de salud mental. Para 1968, se determinó que estaba en condiciones de ser juzgado, fue declarado culpable del asesinato de Werdan, pero se le consideró legalmente demente y fue internado en una institución psiquiátrica.
falleció en el Instituto de Salud Mental Mendouta a causa de insuficiencia respiratoria debido a un cáncer de pulmón, el 26 de julio de 1984, a la edad de 77 años. Fue enterrado junto a su familia en el cementerio de Plainfield, en una tumba que ahora no lleva marca alguna. El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, un Fairchild FH-227D, se estrelló en los Andes mientras volaba de Montevideo a Santiago de Chile. El copiloto, Dante Lagurara, creyó equivocadamente que estaban cerca de Curicó, Chile, y comenzó el descenso, pero estaban a 60 a 70 kilómetros de distancia. El avión chocó con una montaña, perdiendo alas y cola. El resto del fuselaje se deslizó por la montaña a 350 kilómetros por hora y cayó sobre hielo y nieve. Después del accidente, los supervivientes tenían poca comida, chocolate, mejillones, mermelada, almendras y otras cosas. Aunque racionaron su comida, se agotó rápidamente. No había plantas ni animales en las montañas. Desesperados y enfrentando la muerte, acordaron comer los cuerpos de los fallecidos para sobrevivir. Comenzaron a comer partes del avión, pero eso los enfermó. Canessa fue el primero en probar carne humana y otros lo siguieron. Los que sobrevivieron aceptaron comer carne de sus amigos fallecidos. Parrado protegió a su hermana y madre y nunca los comieron. Después de 72 días, fueron rescatados. Algunos justificaron el canibalismo por la necesidad extrema y su fe religiosa. La carta conocida como «Desde el infierno» fue enviada junto con la mitad de un riñón humano conservado a George Lask, quien presidía el Comité de Vigilancia de Whitechapel, en octubre de 1888. En la carta, el autor afirmaba ser Jack el Destripador, el infame asesino en serie no identificado que había matado y mutilado al menos a 4 mujeres en los distritos de Whitechapel y Spitalfields de Londres en los 2 meses previos. George Lask lideraba los esfuerzos civiles para ayudar a la policía en la identificación y captura del asesino. La carta, matasellada el 15 de octubre de 1888, llegó a manos de la alcaldía siguiente. Un examen del riñón reveló que la persona de la que provenía el órgano había sufrido la enfermedad de Britt. En la carta, el autor decía haber frito y comido la otra mitad del riñón. Tanto la policía como la prensa y el público recibieron numerosas cartas que afirmaban ser del asesino de Whitechapel, y en cierto punto, los investigadores tuvieron que lidiar con alrededor de 1000 cartas relacionadas con el caso. No obstante, la carta «Desde el infierno» es uno de los pocos elementos de correspondencia que se ha tomado en serio como auténtico. Sin embargo, las opiniones difieren en cuanto a su autenticidad. Los asesinatos de Jack el Destripador han atraído mucha atención en la cultura popular durante décadas, con diversas obras tanto de carácter real como ficticio que hacen referencia a la carta «Desde el infierno». Un usuario de Reddit llamado Incredibly sorprendió a sus amigos al invitarlos a un brunch dominical donde les sirvió tacos hechos con carne de su propio pie. Después de un accidente de motocicleta en el que sufrió lesiones graves en el pie, decidió amputarlo y conservarlo. Prepararon la carne como tacos, y aunque la experiencia fue inusual y provocó diversas reacciones entre los amigos, la mayoría pudo mantener la comida en su estómago. Aunque el acto puede resultar inquietante, para este usuario de Reddit esta experiencia le ayudó a superar un momento complicado en su vida y ha encontrado una perspectiva más positiva desde entonces. El Wendigo es una criatura mitológica o espíritu malévolo que proviene del folclore de las tribus nativas de las grandes llanuras y los grandes lagos, así como de algunas primeras naciones. Su origen se encuentra en las áreas de los bosques de la costa este de Canadá, la región de las Grandes Llanuras en Estados Unidos y la región de los Grandes Lagos en Estados Unidos y Canadá.
Estas comunidades están agrupadas en la etnología moderna como hablantes de lenguas de la familia algonquina. Se suele describir al Wendigo como un espíritu malévolo que a veces se representa como una criatura con rasgos humanos, capaz de poseer a los seres humanos. Se dice que el Wendigo evoca sentimientos de codicia y hambre insaciable, despertando el deseo de canibalismo hacia otros seres humanos, y fomentando la inclinación a cometer asesinatos en aquellos que caen bajo su influencia. En algunas representaciones, el Wendigo es presentado como una figura humanoide gigante con un corazón de hielo. Su llegada podría ir precedida por un fétido olor o un repentino e inusual enfriamiento del ambiente. Es posible que debido a la prolongada asociación de los euroamericanos con sus propios mitos sobre los hombres lobo, algunas representaciones cinematográficas en Hollywood etiqueten erróneamente a los híbridos humano/diagonal bestia con cuernos como Wendigos, aunque tales rasgos animales no se encuentren en las historias indígenas originales. En el campo de la psiquiatría moderna, el término Wendigo se utiliza para describir una forma de psicosis conocida como psicosis del Wendigo. Esta condición se caracteriza por síntomas como un intenso deseo de consumir carne humana y un profundo miedo a convertirse en caníbal. La psicosis del Wendigo se considera un síndrome cultural. En algunas comunidades de las primeras naciones, también se cree que otros síntomas, como la codicia insaciable y la destrucción del entorno, son manifestaciones de la psicosis del Wendigo. Lone Peaks es una película de comedia y terror de 2007, presentada como falso documental, en la que dos cineastas documentales siguen a un asesino en serie con un gusto por cocinar con carne humana. La historia se cuenta a través de imágenes encontradas. La actuación y los efectos especiales fueron proporcionados por Chris Bridges, cuyos otros créditos incluyen Saw 3, 300 y el remake de Dawn of the Dead. El título de la película hace referencia a la expresión cerdo largo, un término utilizado en la tradición del canibalismo para referirse a la carne humana. Durante los años 1314 y 1316, Gran Bretaña experimentó una devastadora gran hambruna debido a lluvias constantes que arruinaron cosechas y provocaron escasez de alimentos. La población sufrió con precios elevados y malas condiciones de vida. La falta de alimentos llevó a la desesperación, y se informaron casos de canibalismo. En medio de la miseria y el hambre, las personas recurrieron a mendigar, robar e incluso asesinar por comida. La situación se volvió tan desesperada que se rumorea que se originó el cuento de Hansel y Gretel, donde los niños abandonados en el bosque encuentran refugio con una anciana que planea comérselos. Se especula sobre la desaparición de Rockefeller en 1961, considerándose posibles causas como ahogamiento, ataque de tiburón o cocodrilo. Debido a la presencia de cazadores de cabezas y canibalismo en algunas regiones ASMAT, se sugiere la posibilidad de que fuera asesinado y devorado por nativos de esas zonas. A lo largo de los años, han surgido rumores de un hombre blanco viviendo con nativos, pero carecen de credibilidad entre quienes conocen la región. En 1969, el periodista Milt Macklin investigó la desaparición y concluyó que existían pruebas circunstanciales de un posible asesinato. Líderes del pueblo Tsanep, donde pudo haber llegado Michael Rockefeller, habían sido asesinados por patrulla holandesa en 1958, lo que podría haber llevado a venganzas. Además, el canibalismo y los cazadores de cabezas persistían en la región, posiblemente formando un ciclo de represalias en el que Rockefeller fue involuntariamente atrapado. Otra versión sugiere que la patrulla holandesa, al enfrentarse a guerreros locales en una guerra tribal, mató a 3. Según sus creencias, debían vengar cada muerte con otra, y al ser el jefe de la patrulla blanco, debían matar a un blanco. Rockefeller, confiado por contactos amistosos anteriores, podría haber sido víctima de este ciclo de represalias. Elizabeth Báthory, una destacada noble húngara, enfrentó acusaciones de ser una asesina en serie.
Junto a 4 sirvientes, fue señalada por torturar y asesinar a cientos de niñas y mujeres entre 1590 y 1610. Aunque algunos consideran que las acusaciones formaban parte de una caza de brujas, testimonios detallados y pruebas físicas también respaldaron las acusaciones. Su caso sigue siendo debatido en la historia criminal y se ha sugerido que las acusaciones podrían haber tenido motivaciones políticas para debilitar la influencia de su familia en la región. Los Agoris son una orden monástica de ascetas sadhus saivitas con sede en Uttar Pradesh, India, derivada de la tradición Plika, una forma tántrica y no puránica del saivismo que se originó en la India medieval entre los siglos 7 y 8. Al igual que sus predecesores, los Agoris suelen participar en rituales post-mortem, a menudo habitan en lugares de cremación, se untan cenizas de cremación en sus cuerpos y utilizan huesos de cadáveres humanos para elaborar kaplas, copas de cráneo que a menudo se representan en las manos de Shiva y otras deidades hindúes, y joyas. Sus prácticas a veces se consideran contradictorias con el hinduismo ortodoxo. Jeffrey Lionel Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que mató y desmembró a 17 hombres entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos posteriores involucraron necrofilia, canibalismo y la conservación permanente de partes del cuerpo, típicamente todo o parte del esqueleto. Aunque se le diagnosticaron trastorno de personalidad límite, trastorno de personalidad esquizotípica y un trastorno psicótico, en su juicio se determinó que Dahmer era legalmente cuerdo. Fue condenado por 15 de los 16 homicidios que había cometido en Wisconsin y sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Posteriormente, Dahmer fue condenado a una 16ª cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue golpeado hasta la muerte por Christopher Scarbar, un compañero de celda en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. El autocanibalismo es la práctica de comer partes de su propio cuerpo, también llamado autosarcofagia. Por lo general, solo se considera canibalismo el consumo de carne, incluidos órganos como el corazón o el hígado, por parte de un individuo de la misma especie. De acuerdo con este uso, el autocanibalismo implica el consumo de carne de su propio cuerpo. Mientras que algunos textos usan esta definición estricta, otros utilizan el término autocanibalismo en un sentido más amplio que incluye el consumo de cabello o uñas de su propio cuerpo. Tanto los seres humanos como algunas especies animales practican ocasionalmente el autocanibalismo. En los humanos, puede ser un síntoma de un trastorno mental, pero también hay algunas personas que han consumido voluntariamente una parte amputada de su cuerpo. En otros casos, las personas fueron obligadas a comer partes de sí mismas como forma de tortura. Alfred Greiner Packard, también conocido como el caníbal de Colorado, fue un buscador de oro y autoproclamado guía de la naturaleza estadounidense que confesó haber practicado el canibalismo durante el invierno de 1874. Tras emerger como el único superviviente de un grupo de 6 hombres que intentaron viajar a través de las montañas San Juan en el territorio de Colorado, finalmente confesó haber sobrevivido alimentándose de la carne de sus compañeros, ofreciendo más de una versión de los hechos. Después de que su historia fuera cuestionada, Packard escapó de la cárcel y evitó a la justicia durante 9 años. Finalmente, fue juzgado, declarado culpable de asesinato premeditado y condenado a muerte. Packard ganó un nuevo juicio y, finalmente, fue condenado a 40 años de prisión por 5 cargos de homicidio voluntario. La Dahmer Party, a veces llamada Donner Red Party, fue un grupo de pioneros estadounidenses que migraron a California en un tren de carros desde el Medio Oeste.
Retrasados por una serie de contratiempos, quedaron atrapados por la nieve en la Sierra Nevada durante el invierno de 1846 a 1847. Algunos de los migrantes recurrieron al canibalismo para sobrevivir, principalmente consumiendo los cuerpos de aquellos que habían sucumbido al hambre, la enfermedad o el frío extremo, pero en un caso, 2 guías nativos americanos fueron asesinados deliberadamente con este propósito. La Daanar Party partió de Springfield, Illinois, y salió de Independence, Missouri, en el sendero de Oregón en la primavera de 1846, detrás de muchas otras familias pioneras que intentaban hacer el mismo viaje por tierra. El viaje hacia el oeste solía durar entre 4 y 6 meses, pero la Daanar Party se retrasó al optar por seguir una nueva ruta llamada Hastings Cutoff, que evitaba los senderos establecidos y en su lugar cruzaba la cordillera Wasatch de las montañas rocosas y el desierto del Gran Lago Salado en lo que hoy es Utah. El terreno desolado y accidentado, junto con las dificultades que encontraron más tarde al viajar a lo largo del río Humboldt en lo que hoy es Nevada, resultaron en la pérdida de muchas reses y carros, y pronto se formaron divisiones dentro del grupo. A principios de noviembre, los migrantes habían llegado a la Sierra Nevada, pero quedaron atrapados por una fuerte nevada temprana cerca del lago Truckee, ahora lago Daanar, en las montañas. Sus provisiones de comida se agotaron peligrosamente, y a mediados de diciembre, algunos del grupo salieron a pie en busca de ayuda. Los rescatistas de California intentaron llegar hasta los migrantes, pero el primer equipo de rescate no llegó hasta mediados de febrero de 1847, casi 4 meses después de que el tren de carros quedara atrapado. De los 87 miembros del grupo, 48 sobrevivieron al calvario. Los historiadores han descrito este episodio como una de las tragedias más fascinantes en la historia de California y en el registro completo de la migración hacia el oeste en Estados Unidos. La caza de cabezas fue una histórica práctica global, presente en regiones como Europa, Asia Oriental, Oceanía, Asia Sudoriental, Asia Meridional, Mesoamérica, Sudamérica, África Occidental y África Central. En esta costumbre, se perseguía, mataba y tomaba la cabeza de seres humanos como trofeos, y ha sido objeto de estudio antropológico debido a sus significados rituales y sociales, relacionados con la violencia ritual, el equilibrio cósmico y la exhibición de poder. Se cree que esta práctica se originaba en la creencia de que la cabeza contenía un poder espiritual. Actualmente, se considera que la caza de cabezas tenía principalmente fines rituales y ceremoniales, contribuyendo a estructurar las relaciones jerárquicas entre comunidades e individuos. Y así concluye este viaje por lo retorcido. Te invitamos a suscribirte y a dejar en los comentarios si conoces algún caso similar. Te ha hablado la susurradora del horror. Hasta una próxima invocación.